disfrutar y amar lo que es. Si no amamos el momento presente, lo que vivimos, nos estamos perdiendo de la vida, porque lo único que existe es el aquí y el ahora. Ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos. Aprender a recibir y aprender a dar, y hacerlo como una cuestión natural. El desafío de hoy es estar conectados con nuestro guía interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar, ser felices, el fluir. agradecer lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices. Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer. ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira. Tiempo para el despertar de la conciencia. Justo ahora que parece que la realidad nos acapara insaciable, nos atosiga o reclama fervientemente. Atender a la única realidad, la responsabilidad ante mí mismo, ante mí misma. Pero, ¿soy responsable de la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad eres tú. No lo que dicen cuando hablan y sin hablar, sino lo que tú te dices a ti. No lo que hacen o dejan de hacer. La realidad es la responsabilidad de lo que interpreto, de mis creencias, de mis emociones perpetrantes que perpetran y perpetran. Somos responsables del mundo particular de mi interior. Mundo que participa de la realidad humana. Somos cooperantes, seres responsables cuando estoy eligiendo, no asumiendo, creando, no asimilando nada. Nadie tiene un papel más importante y decisivo que el tuyo. Responsabilidad para la habilidad de saber que doy poder a lo que doy mi atención. Crece o disminuye y es mi responsabilidad. La realidad no es lo que me dan los medios de comunicación, ni periodistas, ni tertulianos. La realidad es lo que yo me doy a mí mismo. ¿Crees que la realidad no la eliges tú? Esta no parte de afuera, la realidad parte de tu interior. No verás nada que no esté en ti. Responsabilidad para conocernos. Soy responsable de encontrar o no el amor en el mundo de mi interior. Soy responsable de mi conciencia e ignorancia. Si no me conozco, si no sé por qué amo o detesto, no conoceré el mundo. En esta realidad, en esta sociedad, necesitamos la responsabilidad de conocernos, atendernos y darnos el poder a nosotros de comprender al otro. La realidad es tu conciencia. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos, programa de radio de la Asociación Revoluciona de Écija. Mi nombre es Roberto Carlos Simihum. Hoy en nuestro programa número 71 tenemos por tema la responsabilidad. Tendremos las secciones Misterios de Oriente y Occidente con la tradición hermética. También la sección El mundo como yo lo veo, Albert Einstein, con la necesidad de la cultura ética. Además, algunas reflexiones sobre el tema del programa. Comienza la aventura de ser lo que somos. Con responsabilidad lo que queremos decir es hacernos cargo. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros caemos en un grave error. Caemos en el error de pensar que es la situación o las personas de nuestro entorno quienes tienen la culpa de lo que nosotros sentimos. Si yo me enfado es porque tú has hecho algo. Si yo no me siento cómodo es porque tú me estás incomodando. Si esta situación para mí no es agradable es porque tú te estás comportando de este modo. Si tú no hicieras eso, yo me sentiría mejor. Si tú no te comportaras de ese modo, yo no tendría que enfadarme. De manera que en lugar de, muchas veces, experimentar la culpa, lo que hacemos es considerar que la causa de lo que estoy viviendo ni siquiera me corresponde a mí, sino que la está provocando u otra persona o la situación. Esto es no hacerme responsable. Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. La tradición hermética. Quizá no habría existido el Renacimiento, que situó al ser humano en el centro del mundo y supuso un extraordinario avance cultural, si el erudito Marsilio Ficino, 1433-1499, Florencia, no hubiera traducido al latín un manuscrito atribuido a Hermes Trimegisto, el legendario padre de las ciencias ocultas. Hermetismo y cristianismo. En el Renacimiento se pensaba que Hermes Trimegisto fue un iniciado egipcio que vivió en tiempos de Moisés. Por este motivo, Ficino se sorprendió cuando halló en sus escritos muchas ideas cristianas. Para él, Trimegisto
era un venerable teólogo que se había anticipado a la verdad de la religión cristiana. Pero en realidad los escritos herméticos, el Corpus Hermeticum, son una colección de textos mágico-filosóficos de los siglos I a III después de Cristo, que contienen pensamientos judíos, neoplatónicos, gnósticos y cristianos. Ficcio trató de apoyarse en sus conocimientos para lograr una síntesis de los planteamientos de los escritos herméticos con la teología cristiana. Sus ideas sobre la magia, la astrología y la medicina establecieron las bases de la magia como forma precursora de la ciencia experimental. El nuevo enfoque del ser humano que se correspondía con este planteamiento lo aportó el joven Giovanni Pico della Mirandola, el miembro más destacado de la Academia Platónica de Ficino, que éste dirigía en Careggi, cerca de Florencia. El hombre en el centro del universo. Pico asignó un lugar central a la libertad de espíritu del ser humano. El hombre que no está atado a ninguna ley predeterminada, sino que puede configurar su existencia con libre albedrío y de forma consciente, se sitúa en el centro del universo. Gracias a su voluntad o su capacidad de imaginación, se convierte en activo hacedor de su destino. Hasta un siglo después de Ficino y Pico, Giordano Bruno trató de fundar una religión universal basada en los escritos herméticos. Lo pagó con la muerte en la hoguera. Proyecto Universal de Pico. Pico della Mirandola trató de unificar la religión erudita con la filosofía creyente. La ambiciosa síntesis a que aspiraba alcanzaba desde los antiguos misterios hasta la astrología y la magia, pasando por el Antiguo y el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Platón. Sobre la base de la idea neoplatónica sobre la escala del ser, que llevaba desde el ser supremo, Dios, hasta el cuerpo inanimado, proyectó una grandiosa cosmovisión global, en la que el hombre es un microcosmos que encierra todas las posibilidades y que por tanto podía optar, de acuerdo con los escalones del ser, por lo elemental, lo animal o lo celestial. La filosofía perenne. Además del hermetismo, Ficino y Pico también introdujeron la doctrina mística secreta del judaísmo, la cábala, en los círculos eruditos del Renacimiento. Trataron de demostrar que todas esas corrientes de pensamiento formaban parte de la filosofía perennis. De este modo empezaron a florecer cosmovisiones globales que combinaban la astrología, la magia, la medicina, la cábala y la alquimia. De la Academia Platónica de Florencia partió una ola de renovación que llegó a todos los eruditos del viejo mundo. Continuamos en el enlazador de mundos. Hoy quiero compartir con vosotros unas reflexiones que hace unos días anoté y que para el programa de hoy me pareció buena idea compartir. Giraban en torno a las creencias personales de cada uno o las que podemos tener nosotros las personas, los seres humanos, y hoy las traigo también y para ponerlas en relación con la responsabilidad. Quiero, antes de comenzar con estas reflexiones que tienen que ver con nuestra mentalidad, nuestro modo de comportarnos, de encarar, nuestra actitud, ¿verdad? A la hora que determina nuestras relaciones, a la hora de pensar
una situación concreta, un acontecimiento, etc. Hay una frase maravillosa, muy significativa para mí, que dice así: un nuevo mundo no es más que un nuevo modo de pensar. William C. Williams. Qué importante tiene esta frase, que adquiere esta frase. ¿Por qué? Porque el mundo nuevo comienza con cómo pensamos. Cada instante es la oportunidad de crear ese mundo nuevo. ¿Qué me motiva a mí? Me parece muy importante en nuestros días comentar esto, porque en estos días se atiende mucho al exterior y tenemos como unas ideas fijas, hay como un removimiento emocional, ¿no? Que perpetra que tengamos unas ideas, unos patrones, porque queremos creer en nosotros. Más que conocernos, creer en nosotros, porque si nos traicionamos a nosotros, ¿qué nos quedaría? ¿Verdad? Es ese ego, ese egocentrismo. Cuando uno, ante todo, quiere imponer a su modo de pensar al otro. Y también que viene precedido de la emoción, de ese sentimiento que hemos aprendido y que lo materializamos en un pensamiento, lo cristalizamos en un pensamiento que muchas veces son cerrados, prejuzgando y haciendo hermético nuestro pensamiento, sin dar la oportunidad necesaria al entendimiento, a la comprensión, a la creación entre ambos. Hay como una necesidad de imponerse al otro. No podemos cambiar al otro. Solo yo soy responsable de mí mismo. Y soy responsable de crear un mundo mejor. Si tienes la necesidad de creer en lo que te enseñaron, es respetable. Si no la tienes, es respetable. Lo que es peligroso son las ideas inmutables, las ideas fijas. Cada uno cree en lo que crea, o le enseñaron a crear. Así como crea lo que cree, lo que esta persona cree. Y toda forma de pensar es respetable. Lo peligroso son las ideas fijas que pueden llevar a la persona a no se respete a sí misma y no respetando a los demás. Por consiguiente, si quieres expandir tu conciencia y conocimiento, no has de ser una persona de ideas fijas. Para mí, creer es un constante crear. Yo quiero creer en ti, porque creo en mí y creo en nosotros. Hay quien tiene la necesidad de creer en el pasado, otros en el presente y sus posibilidades. A mí me enseñaron a creer en lo que creo, del verbo crear. Solo necesito creer en mí de una forma sana. Esa forma creerá también en el otro. No tengo ideas fijas. La realidad tampoco lo es. A mí me enseñaron a creer en mí con amor incondicional. Así que yo creo en todos. El mundo como yo lo veo. Albert Einstein.
Necesidad de la cultura ética. En ocasión de su jubileo, tengo la necesidad de desear éxito y suerte a la Sociedad para la Cultura Ética. Naturalmente, no es el momento preciso de recordar con satisfacción lo conseguido durante estos 75 años en el campo de la moral, pues no se puede decir que el desarrollo moral del ser humano, en comparación con 1876, sea más perfecto en la actualidad. En aquel año se pensaba que, combatiendo los prejuicios y las supersticiones, se podía esperar todo de la aclaración científica de los fenómenos. Importante batalla que merecía la atención de los hombres más capaces. En ese sentido, en estos 75 años se ha logrado bastante, sobre todo gracias a la difusión desde la escena y a través de la literatura. Sin embargo, que hayan desaparecido las dificultades no quiere decir que la existencia individual y social se haya ennoblecido. Al lado de tal acción negativa, es de vital importancia la búsqueda de una estructuración ético-moral de la vida en sociedad. Ninguna ciencia nos puede salvar de aquí. Incluso considero que los valores éticos se han visto perjudicados por la sobrevaloración de lo intelectual en nuestra educación, que está dirigida hacia la eficacia y la practicidad. No estoy pensando tanto en los riesgos que el progreso técnico de la humanidad ha traído, sino en la proliferación de un tipo de recíproca ausencia de consideración, de un modo de pensar matter of fact, dado por hecho, que se ha interpuesto entre las relaciones de unos con otros como una capa de hielo. Es así como el perfeccionamiento moral y ético es una meta más próxima a las tareas artísticas que a las científicas. Es importante también la comprensión de los otros. Sin embargo, únicamente si va acompañada de comprensión y simpatía, da sus frutos. El mundo como yo lo veo. Albert Einstein. Bueno, seguimos aquí ya para despedirnos, en la parte final, comentar un poco lo que acabamos de escuchar, este interesante texto, manifiesto, digamos, de Albert Einstein. Qué interesante cuando mencionaba de los riesgos de la ausencia de consideración. Es para parar a pensar esto mismo en la sociedad actual, en nuestra sociedad aquí, en la cual hay una falta de consideración importante, como un dar por hecho de los otros, de las relaciones. Hay un prejuicio que pesa enorme y que nos afecta a todos. Pero eso está en cada uno de estas personas que permiten eso en su vida, porque su realidad la crea él con sus pensamientos, a raíz de lo que piensa, de lo que siente o de sus emociones. Y como nos decía en el audio que hemos escuchado, como una fría capa de hielo, ¿no? Como una capa de hielo que se interpone en las relaciones de unos con otros. Una cosa interesante para mí, para mencionar, es que hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, con la televisión, que en nuestra sociedad moderna, en la actualidad, damos tanta importancia a lo que sale de ahí, a lo que están hablando esos periodistas o esos tertulianos en un programa, como unos supuestos personas
de conocimiento, dando su aporte, sus pensamientos, su emoción, pero cuidado. ¿Dónde están en los programas de televisión los grandes pensamientos de personas como Albert Einstein o como griegos de todas las épocas? Personas, mujeres, hombres, con un pensamiento tan elevado y tan importante en la sociedad. No, nosotros nos alimentamos de los comentarios de tertulianos. Hay que tener mucho cuidado con lo que sale de la televisión y también tener en cuenta, desde mi punto de vista, tener en cuenta que se basan los medios de información en el morbo, en la expectación, en crear expectación. No se plantean el crecimiento individual de la persona, en la conciencia, el que tome conciencia, sino el alimentar de esto que ha ocurrido. Pero sí se puede hacer más espectáculo, a modo de espectáculo, a modo que, digamos, atraiga y se cree un morbo por esa expectación. Y hay que recordar, damos atención a aquello y aquello crece. Damos poder a aquello donde dedicamos nuestro tiempo, nuestra atención. Es importantísimo confiar en nosotros y confiar de una forma igual en los demás. Hay que crear juntos esta realidad. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, esta primera parte de nuestro programa 71, con tema responsabilidad. Mañana continuaremos, mañana viernes, con la segunda parte, con el mismo tema, aquí a la misma hora, de 7:30 a 8, mañana viernes. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Mandar un gran abrazo enlazador. Pueden seguirnos en las redes sociales como Facebook, en el Enlazador de Mundos. También pueden disponer de todo nuestro contenido y secciones en la app del programa, que está en Google Play Store, que es el Enlazador de Mundos, Red Ninja Studio. También, por último, decir que tenemos un grupo WhatsApp en el cual tanto por Facebook como por la app se pueden informar de la actividad de este grupo. Lo dicho, un gran abrazo, hasta mañana.